es así. Dios nos ha seguido abriendo todos esos misterios que estaban cerrados en la dispensación de la gracia. Más bien se abría en la dispensación de la gracia el misterio de la ley. Todo lo que se hacía y se mostraba en la ley, en la gracia, fue cumplido y fue mostrado lo que significaba. Ahora mira cómo se muestra lo que había en la dispensación de la gracia, lo que se anunciaba, pero ahora es la venida de todo eso en cumplimiento. Ahora es lo que los profetas habían hablado y profetizado, ahora es verlo cara a cara, en esa materialización en lo físico, porque la dispensación de la gracia, todo era en lo espiritual. Habían cosas en lo físico, como los memoriales y cosas así, Santa Cena, lavatorio de pies, y todas esas cosas pues representaban lo que se estaba llevando a cabo en el campo espiritual, cuando la persona recurría a la sangre del Señor. En su primera venida había un acto que se veía, por ejemplo, recibo al Señor, pero la manera era pasar al frente, era bautizarse, era la forma de que luego del bautismo se iba a recibir el Espíritu Santo, pero luego de todo eso, pero hay que hacer este memorial del lavatorio de pies, en donde representa lo que es cuando una persona falta, peca ante Dios. Entonces vienen a hacer cosas que tenían que ser mostradas en este reino para que se pueda dar testimonio de eso que espiritualmente se hacía, se llevaba a cabo. Y la dispensación del reino, todo lo correspondiente a la dispensación del reino, entonces se ve materializado en lo físico. O sea que las cosas que se van a estar estableciendo desde ahora, como el trono de David en el glorioso reino milenial, se establece primero en el corazón, pero no en un corazón que es algo que tú no puedes ver o palpar, sino que al estar el corazón en el ser humano, que es carne, carne de mi carne, hueso de mi hueso, entonces tú puedes palpar el trono. Tú puedes palpar el trono en donde se va a sentar el hijo de David en el reino milenial, pero lo estás palpando en tu corazón primero. Primero lo tienes entronado ahí, primero tienes al hijo de David sentado ahí. Y entonces eso muestra lo que va a ocurrir en el milenio. Por eso los tipos y figuras todavía siguen en este tiempo de luz, tiempo y materia que todavía se está viviendo en esta dimensión de tiempo. ¿De tiempo de qué? De tiempo, de minutos, de segundos, de horas, de días, de meses, de años, porque el milenio es un tiempo en específico. 3 años y medio de tribulación, que son los 3 años y medio de la cena de la boda del Cordero, a la misma vez. 1000 años, ¿ves? Es un tiempo, pero después de los 1000 años, ahí no hay tipos y figuras, no habrá tipos y figuras en la dispensación de la eternidad. En esa eternidad, ahí ya se acabaron todo lo que es tipos y figuras. Todavía estamos en este tiempo reflejando, tipificando, simbolizando lo que será el milenio. Es el único tiempo en estos cuerpos terrenales que estamos haciendo tipos y figuras para ese glorioso reino milenial. Esa parte. Sí. Al decir eso, él estaba ya estableciendo algo. Con eso él estaba rompiendo eso que venía haciéndose en la parte levítica. Estaba estableciendo su propio dogma, credo, su doctrina, vamos a decir, su propia enseñanza, ya bajo una nueva dispensación. Pero eso era lo que para los demás era raro, este hombre un comelón de gente. Ahora nos vamos a poner a comer gente, pero fíjate que la revelación no era el comer gente, era que estaba allí el verbo, era comer de él, del cumplimiento de lo que ellos habían profetizado. Era primero un tipo y figura matando el cordero, sangrando, y el papá se manchaba todo y había sangre por donde quiera, pero iba a venir uno que iba a derramar esa sangre y ya no había más sarpullidos de sangre en los papás de los primogénitos. Ya
era algo más limpio. Entonces, cuando él llega, hace ese rompimiento levítico, porque claro, él mismo establece lo que es esa enseñanza bajo una nueva dispensación. Pero ¿qué pasa? Que en la segunda venida viene a pasar lo mismo. Y ya es para un cambio de reino. Pero la cosa es que el reino tiene que comenzar en el trono del individuo. Adiós, pero no se supone que ahí esté el Espíritu Santo ya. No, es que no estaba. Estaba en el lugar santo. Todavía no estaba en el lugar santísimo. Si hubiese estado en el lugar santísimo, en la dispensación de la gracia, estuviera establecido hace rato el milenio. Pero no podía él entronarse como rey en el lugar santo, porque no era en el lugar santo, en el lugar santísimo. Y fíjate que una de las cosas bien que llama la atención, que es tan sencillo ahora porque se ve y se está abierto, y es el hecho de que se volvió a los bautismos al final. Eso ya él lo tenía reservado y calladito desde la década del 70. No se tocó eso, lo que decían era de sumergirnos en las aguas de la palabra. Pero viene al final y para que te plante el bautismo otra vez. Adiós, carajo, pero ¿qué pasó aquí? Automáticamente te está diciendo que está en el lugar santo, punto. No podía establecer el reino ni el hermano Branham ni el hermano William tampoco, porque se estaba viviendo en el lugar santo. O sea, el Espíritu Santo no había pasado el lugar santísimo, que es donde el hermano Branham decía, cuando este Espíritu Santo que tenemos, mira que leemos esa escritura muchas veces, llega a encarnarse. Entonces, yo siempre he estado viendo, y él me está enfocando en estos días, algo bien interesante, en la novia. Porque fíjate que primero se enfocó en establecer quién era el ungido, quién era el Mesías, quién era el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Pero te fijas que ha inclinado un poquito en estos días en la novia. Y es que es por ella es la importante. Y el Espíritu Santo viene encarnado. Y ahí es que le coronaremos. ¿Dónde es que el Espíritu Santo tiene que entrar en cada individuo? Pues en el alma. Y ahí viene encarnado en cada escogido. Cada escogido tiene la encarnación del Espíritu Santo, y esa escritura de la página 134 del libro de los sellos se cumple en cada uno como individuo, porque ahí es que lo coronan en el corazón, en ese templo espiritual, lugar santísimo de cada escogido. Ahí es que el escogido lo corona y automáticamente queda el escogido coronado como rey. Por eso que él dice, somos reyes y sacerdotes. Pues claro, porque yo también estoy reconociéndome como rey. Y el ungido, pues lo reconoce a ellos como rey. Y quedan reconocidos tanto el enviado como los escogidos por los cuales él vino. Queda coronado ese trono de rey mesiánico, de rey David, nuevamente con los hijos de David, los parientes de David. Entonces Dios transforma a esos escogidos y entonces está la cena. Ok, vamos a reinar ahora. Este es el reino. Esto era lo que yo estaba estableciendo primero en el corazón de ustedes, para que supieran primero quién eran ustedes, para que sepan que ustedes son reyes. Ahora, entonces, ahora como reyes van a reinar. ¿De qué le vale va a transformar a un escogido de Dios si no sabe quién es? Y más coronarlo en un lugar santo. Fíjate que los de las edades, bajo la dispensación de la gracia, ellos van a ser transformados y van a recibir un cuerpo glorificado. Pero ¿cuántas veces él nos recalcaba y nos decía, sí, pero los que van a estar cerquita del trono es los escogidos de la edad pedangular? Por lo tanto, ¿quién y quiénes son los reyes? O sea, ahí hay tela que cortar y bastante. Porque es el único grupo que reconoce quién es el rey de reyes y es el único grupo que se reconoce como rey. El único grupo que cada individuo dice, yo soy un rey. Yo pertenezco a esa realeza. ¿Por qué? Porque yo he coronado al ungido y me he coronado como un ungido. Por lo tanto, el Espíritu Santo al entrar al alma, ya automáticamente, por obligación, no hay forma, el escogido tiene que coronarse como rey también. Eso es algo tremendo lo que está pasando. Y ahora ese rompimiento de ministerio bajo la dispensación de la gracia para la del reino
es lo que causa la misma conmoción y la atracción que ocasionó ya. Pero viene ahora a decir que es león. Y si te fijas, los mismos de adentro tienen esa inclinación ahora y están sacando de que hay que volver para atrás a bautizar y diciendo que aquí nadie dijo nada, que esto no fue esto no pasa, porque ¿quién desea un león que trae juicio? Nadie. Pero como no se identifican como los reyes ni como los escogidos, porque aunque dicen que son escogidos, al irse para atrás automáticamente no pueden coronar al Espíritu Santo, no se pueden autoproclamar ellos rey, se tienen que ir para atrás otra vez para misericordia bajo el Cordero, por no aceptar la misericordia de Moisés y Elías, todo por el velo de carne. Pero es tremendo lo que está pasando, ¿viste? Por la novia, por los escogidos que él viene. Sí, Señor. Eso es lo grande. Amén. ¿Grande es el profeta? Claro que es grande. Claro que un mensajero es lo más grande en cada tiempo. Claro que sí. Sí, pero hay que ver por qué él envía a ese profeta. ¿Por qué él hace todo ese movimiento? ¿Por qué lo levanta? ¿Por qué tiene que pasar por lo que tiene que pasar? Nacer, crecer, prepararlo, enseñarlo, llevarlo por todo el panorama humano y también en lo espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar por tantas cosas? Es que él tiene a alguien que tiene que buscar. Él tiene un motivo para lo cual él envía a ese profeta. Y es que son sus hijos. O sea, ¿qué hace un padre por sus hijos? Lo que sea, pero como desde el principio él siempre obró por medio de un ser humano, él no puede él usar otra cosa. Tiene que ser uno mismo, un mismo ser humano. Pero la grandeza, lo que pasa es que no se ha abierto abiertamente lo que son los escogidos. Cada individuo quizás se ahoga en un vaso de agua, lo que es, lo que vale delante de Dios. Eso es algo. Y Dios, mira, si Dios pudo mandar 12 legiones de ángeles ahí con Jesús, que era su hijo primogénito, ¿tú crees que no lo hará con cualquier hijo de él también? Claro, los mismos 12 legiones de ángeles los enviaría también. La medida que él hace con el hijo primogénito Jesús, también lo haría con los demás. Siempre se enfocan en lo que él hizo con su hijo primogénito y hasta ahí lo dejan. Sí, pero que tú, dice que tú eres heredero y coheredero con él, y lo que él es, tú eres, pues entonces tú tienes que reclamar todo eso. Ahí entra la obra de reclamo. Ahí es donde la dispensación del reino entra en acción. Ahora sí tú puedes reclamar. Ahora es el momento de tú pedir. Y tienes que pedir, porque si no pides, el ángel no puede llevar las oraciones allá con el incensario. Se le añadieron las oraciones, tomó mucho incienso. Y le fueron añadidas esas oraciones, tanto de las que van a resucitar como los que van a ser transformados. O sea que el tiempo de clamar y pedir por eso es hoy. Hoy es que el Espíritu Santo, al estar encarnado y ser coronado en el alma de cada escogido, hoy es que las oraciones llegan y hoy es que se escuchan. Y por consiguiente, automáticamente Dios tiene que cumplir eso. No pudo cumplirlo en las edades ni en la dispensación de la gracia, tiene que cumplirlo hoy. Hoy es el tiempo en donde el Espíritu Santo está en acción. Es el único tiempo donde el Espíritu Santo obra en carne humana, en que se siente parte del ser humano como tal. Obraba en nuestro medio, obraba, hacía esto, allí está parado, miren, lo ven allí, miren, lo ven aquí. Hoy está dentro. Hoy está obrando en nosotros, cada como individuo. Vemos un escogido y dice, allí va la columna de fuego caminando, allí va el Espíritu Santo caminando. Adiós, pero ese fulano, si es que dentro lo tiene. Ahora sí se puede decir eso. Mientras estaba en el lugar santo, decía, estaba en medio de nosotros. Al estar en el lugar santísimo, ahora está en nosotros. Muy buenos días a todos los ministros reunidos allá en Valencia, Venezuela, en esta reunión nacional del día de hoy, miércoles 30 de abril de este año 2025. Un saludo al reverendo Jesús Barroyeta y a todos los hermanos allá. Y
Pedimos al Señor todas las bendiciones contenidas en esta dispensación de reino sobre todos y cada uno de ustedes y sobre vuestras congregaciones también. Y que pronto Dios derrame de sus bendiciones sobre toda Venezuela. Nos dice en el libro de Josué, en el capítulo 3, verso 7 en adelante, dice: Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Y hubo una estrella de David allá a la derecha y también a la izquierda, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Ella escribe primero Moisés, encima de Moisés, y en estaré contigo, o sea, refiriéndose a Josué, y encima escribe Josué, es igual, segundo Moisés. Se escribe y segundo Moisés. Y encima escribe Zacarías 3 y Apocalipsis 11, del 3 al 7 y 7 al 12. Esos son los dos libros. Vean, están representados ahí en Moisés y Josué. Porque las escrituras, vean ustedes, tienen múltiples cumplimientos. Pueden tomar asiento, si tienen la bondad, unos momentos. En el mensaje, el precursor de la venida del Señor, que fue predicado por el doctor William Soto Santiago el 26 de febrero de 1978 en Calley, Puerto Rico, nos dice: ahora ustedes han estado viendo estas cosas en este día en que vivimos. Estamos en el tiempo de la segunda venida del Señor. Estamos en el tiempo del cumplimiento de todas las cosas que precursó el precursor de la segunda venida del Señor. Estamos en el tiempo del cumplimiento de todo lo que anunció el precursor. Él señaló este tiempo en que nosotros vivimos. Él con su mensaje dijo: detrás de mí viene otro. Eso fue lo que él estuvo señalando, lo que él estuvo introduciendo, lo que él estuvo precursando. Y él señaló cómo sería su venida, cómo sería la venida de ese otro que vendría detrás de él. Y él va a señalar ese otro que vendría detrás de él. Encontramos que él señaló que ese otro que vendría detrás de él, en ese otro se cumpliría la segunda venida del Señor. Y él dijo que ese otro que vendría, en el tiempo en que ese otro viniese, los truenos emitirían sus voces. Y el séptimo sello sería abierto al público, porque el séptimo sello es la segunda venida del Señor. Ahora miren, él dice: ese otro que vendría detrás de él, después de él, en ese otro era que se iba a cumplir la segunda venida del Señor, como aquí lo dice, y él va a señalar ese otro que vendría detrás de él. Encontramos que él señaló que ese otro que vendría detrás de él, en ese otro se cumpliría la segunda venida del Señor. Y él en el mensaje La voz que conmoverá los cielos y la tierra, en el 2005, 4 de mayo, en Talcahuano, Chile, él dice: todavía Cristo está en el cielo, en su trono de intercesión. Todavía la segunda venida de Cristo no se ha realizado. Todavía la venida del ángel fuerte no se ha realizado. Por consiguiente, en el doctor William Soto Santiago no se estaba cumpliendo la segunda venida del Señor. No era ese instrumento al cual el hermano Branham le estaba preparando el camino. Tan sencillo como es. Porque a ese que él le estaba preparando el camino era el que en la apertura del séptimo sello, que es el cumplimiento
O sea, es la materialización de esa promesa en ese velo de carne, en la apertura de ese séptimo sello. Sería dado a conocer ese misterio en una gran carpa catedral. Y ahí dice que los truenos estarían emitiendo sus voces. Ahora, miren, es como cuando se enumera la genealogía de Adán hasta Noé. Ustedes pueden ver allí algo, porque en el capítulo 5, verso 6 en adelante del Génesis, en el verso 3, vean, para no leer todo ese capítulo 5, luego lo pueden leer ustedes, pero vamos a ir enumerándolos, porque él aquí en esta Biblia los enumera. En el verso 3, ahí escribe 1, Adán. En el verso 6, vivió Set, ahí escribe 2. Vivió Set 105 años, engendró a Enos, y ahí escribe 3. Después en el verso 10, y vivió Enos después que engendró a Cainán, y ahí escribe 4. Esta es la genealogía desde Adán hasta Noé, un mensajero dispensacional. ¿Ve? De mensajero dispensacional a un otro mensajero dispensacional. Después el 5 está en el verso 12. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel, y ahí escribe 5. El 6 está en el 15, en el verso 15. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Ahí escribe 6. Después en el verso 18, vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. En Enoc escribe 7. Después pasamos al verso 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, ahí escribe 8. Después en el verso 25 de este capítulo 5 de Génesis, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec, ahí escribe 9. Y en el verso 29 escribe y llamó. Verso 28, vivió Lamec 182 años y engendró a un hijo y llamó su nombre Noé. Y ahí escribe número 10. Ahora vean que, miren en este mensaje, o sea que el número 10 sería el 10º, un mensajero dispensacional, en donde vino el diluvio, un juicio divino. En este mensaje, pastores venciendo al enemigo con el espíritu del Dios de Israel. Aquí en una parte, él, hablándonos de esta genealogía, dice, así como Adán fue el primer mensajero dispensacional, luego el segundo viene a la escena en lugar de Abel, luego viene a la escena Set, y luego más adelante aparece Noé como el mensajero. Vamos a ver a qué número equivale Noé. El 10º es Noé. Y en el tiempo del 10º mensajero, Noé, vendría el juicio divino sobre el mundo antediluviano. Vean, todavía no había ocurrido en el tiempo del hermano Branham y de nuestro hermano William. No ocurrió el juicio divino, porque ninguno de ellos corresponde a ese mensajero 10º, lo cual fue mostrado, representado en Noé, un mensajero dispensacional. Pero recuerden que las escrituras, al tener múltiples cumplimientos, pues hay que ver todos los significados que tienen cada mensajero y el número que le corresponde, y aparentemente puede decir, oye, pero aquí hay algo raro porque ya se cumplió. Por ejemplo, cuando dice de Egipto llamé a mi hijo, y se refería allí al pueblo hebreo cuando fue libertado por Dios a través de Moisés, un mensajero dispensacional. Dice, pero ya esa escritura se cumplió. Y más adelante vuelve a cumplirse en Jesús. Y pueden decir, no puede ser porque ya eso se cumplió en el pueblo hebreo cuando fue libertado. No puede la persona encajonarse, encerrarse en un solo cumplimiento, porque las escrituras tienen múltiples revelaciones y múltiples cumplimientos, como lo hemos visto ya en otros estudios. Ahora sigue diciendo, también en esa línea de mensajeros aparece Enoc.
como el séptimo mensajero, pero no era dispensacional. Luego Matusalén, el 8, como el octavo, y luego viene Lamec como el noveno, y luego Noé como el décimo mensajero, lo cual en esta línea es muy importante, contando a Noé como el décimo. Y si damos hacia atrás, encontraremos a Enoc como el séptimo, y encontraremos también a Set como el segundo, y a Adán como el primero. Ahora, de la descendencia del segundo Adán, tenemos ahí una línea muy importante. Por ejemplo, el segundo Adán, Cristo, después viene San Pedro, después de San Pedro viene San Pablo, o sea, viene Cristo, el segundo Adán. Viene Pedro, el primer mensajero, aquí lo coloca como el primero, pero también podemos contar a Jesús como el primero, que sería el segundo Adán, pero también podemos colocar a Pedro como el primero de esa nueva dispensación, porque es el que tiene las llaves del reino. Pero miren, el primer mensajero con las llaves del reino, y después vienen los 7 mensajeros, ya son 9. O sea que el reverendo William Branham fue el número 9. Pablo fue el tercero, y ahora, como en los días de Noé, será este tiempo, y por consiguiente será el tiempo en que Dios le pondrá fin al reino de los gentiles para establecer Dios su reino en este planeta Tierra. Si contamos a Jesús como el primero, pues ahí usted puede ver que entonces este mensajero dispensacional, el cual está en medio del pueblo de Dios en el cumplimiento de la tercera etapa de la visión de la carpa, porque es un instrumento que está vivo, los demás ya se fueron, por consiguiente Dios está obrando por medio de un ser vivo, porque así ha sido él, de etapa en etapa, de edad en edad. No puede él obrar ni cumplir lo que él prometió, sino envía un mensajero. Pues ese mensajero sería el número 10. Ahora ven ustedes que si contamos a Pedro desde el primero, entonces habría que contar a ese arcángel como el número 9. Pero si contamos desde Jesús, entonces el hermano Branham es el número 9 y ese mensajero dispensacional es el número 10. No se puede contar entonces a Gabriel. ¿Cómo fue en la primera venida del Señor? Del mensaje del precursor, Juan el Bautista, se habla de el precursado Jesús. Y no se menciona o no se cuenta, vamos a decir, en cierto sentido, a Gabriel. Pero Gabriel sí le estuvo hablando a la Virgen María, que representa la iglesia novia de este tiempo final. Esa Virgen María que dio a luz ese hijo prometido, ese hijo palabra. Ahora ven ustedes cómo todo es tan sencillo y podemos ver los diferentes significados de estas profecías. Miren más adelantito en este mismo mensaje, dice: y ahora Cristo mismo dijo que la venida del Hijo del Hombre, la manifestación, la revelación del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Por lo tanto, habrá un mensajero dispensacional con un mensaje final de Dios. Pues si habrá un mensajero dispensacional, pues tiene que estar vivo en la tierra. No puede Dios habérselo llevado para cumplir esas profecías que faltan por cumplir. Cuando Dios llama a un mensajero, lo coloca en la sexta dimensión para descansar. Y cuando regresa, que va a ser en la resurrección, y van a regresar todos los mensajeros que se han ido, con los que han partido en el pasado y los de nuestro tiempo, regresan en cuerpos eternos y glorificados, en cuerpos inmortales. No vienen para morir de nuevo, porque si no, entonces, ¿cómo Él promete darle un cuerpo para no morir y no sufrir y no pasar por todo eso? No pueden mezclar las revelaciones y las escrituras para tratar de acomodarlas a su conveniencia y tratar de mostrarle al pueblo otra revelación, añadiéndole o quitándole la palabra. Por lo cual eso ya tendrán su pago, su recompensa. Ahora vean, dice: por lo tanto habrá un mensajero dispensacional con un mensaje final de Dios, y será de la línea del segundo Adán, el cual estará trayendo su mensaje para todo el pueblo, para todo pueblo, nación y lengua, porque será el que se comerá el librito abierto que trae el ángel de Apocalipsis 10. Y él en el 2005 nos dijo en ese pedacito que leímos que todavía la venida del ángel fuerte no se había realizado. Por consiguiente, todavía ese ángel fuerte no le había entregado el título de propiedad a ese mensajero. No estaba
ese mensajero todavía en esa operación de ese ministerio mesiánico, porque estaba siendo enseñado por el tutor. Tenía que llegar a un momento en donde ya en cierta edad Dios entonces estaría usándolo para el cumplimiento de su venida. Uno de vuestros hermanos ahora no tenía que nacer sin pecado, porque ya el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, un sacrificio perfecto, ya luego, por haber Moisés herido la roca por segunda vez, ven ustedes que aquellos que no reciban a los dos olivos, al ministerio de Moisés y Elías, entonces tienen que dar su propia vida, tienen que derramar su propia sangre, porque ven ustedes que Moisés al hacer eso, herir la roca por segunda vez, toda esa tela en donde fue cortada y seleccionada la Virgen Prudente y la Virgen Fatua, esas vírgenes, miren, unas iban a recibir el ministerio mesiánico de los dos olivos de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, pero el otro grupo no iba a recibirlo, por consiguiente tenía que dar su vida, su propia vida, porque los únicos que no iban a tener relación con la sangre, con un sacrificio, como dice Pablo, sin relación con el pecado, al ellos creer en el cumplimiento de la venida del Señor en Moisés y Elías, obtienen misericordia y no tienen que morir. Ahí está la evidencia del por qué Moisés no podía herir la roca por segunda vez, porque ya estaba establecido en el plan divino, en el programa divino, que no era para morir, para ver muerte, era sin relación por el pecado, su venida, y al herirla, tenía que ese ministerio morir, dar su vida. Puso ahí un tipo y figura, pero vean ustedes que Dios, al enviar ese mensajero con ese ministerio de Moisés y Elías, a los escogidos mirarlo y recibirlo, entonces queda en ellos marcada esa escritura de San Pablo, que entonces no tendría relación con el pecado, no tendrían que morir los que estuvieran vivos, sino que serían transformados. Ese es un misterio tan grande que está siendo abierto en este tiempo final, y el por qué los escogidos de Dios que reciben el ministerio de Moisés y Elías reciben misericordia y no verán muerte si permanecen vivos. Pero los que no lo reciben, entonces al Moisés herir la roca por segunda vez y estas personas no recibirlo, entonces tienen que hacer el acto dando su vida. Por eso que hizo Moisés. Porque si Moisés, cuando hirió la roca por primera vez, le dio agua al pueblo, ese fue el tipo y figura de lo que hizo luego Jesús físicamente. La segunda ocasión que lo hizo, al poner ese tipo, entonces viene a ser cumplido por esos que no reciben el ministerio de Moisés y Elías. Ahora todo eso Dios nos está abriendo de ese misterio, que ya no es misterio, ya es una revelación para los escogidos de Dios. Y todo eso está contenido en estos 7 truenos que están siendo hablados, proclamados. Ahora sigue diciendo, porque será el que se comerá el librito abierto que trae el ángel de Apocalipsis 10, lo cual es el libro de la redención, el título de propiedad de los cielos y de la tierra, el libro de la vida del Cordero, donde están escritos todos los que vivirán eternamente y que formarán la iglesia del Señor Jesucristo, cada uno en la edad que les toca vivir. Ven ustedes que al irse el hermano Branham, al irse el doctor William Soto Santiago, entonces tiene que haber un mensajero en el cual cumpla la promesa el Señor de, en la venida del ángel fuerte, entregarle ese título de propiedad y así estar el título de propiedad en medio de la raza humana, en medio del pueblo de Dios, lo cual eso ya ocurrió. El título de propiedad ya fue entregado y está en medio del pueblo de Dios. Tan sencillo como eso. Ahora sigue diciendo acá en el que estamos leyendo, el precursor de la venida del Señor. Sigue diciendo el doctor William Soto.
Y él dijo que ese otro que vendría en el tiempo de ese otro que viniese, los truenos emitirían sus voces. Y el séptimo sello sería abierto al público, porque el séptimo sello es la segunda venida del Señor. ¿Cuándo sería abierto el séptimo sello? En el cumplimiento de la visión de la carpa. Ahí es donde estaría siendo abierto ese misterio, lo cual ya ha sido abierto bastante y también se ha estado dando a conocer ese misterio del nombre nuevo. Sigue diciendo, y cuando la segunda venida del Señor ocurriese, estuviese cumplida en carne humana, entonces estaría abierta. Oye, pues entonces, si él en el 2005 dijo que todavía la segunda venida de Cristo no se había cumplido, porque el ángel fuerte todavía no había descendido, porque él todavía estaba en el trono de intercesión, y él dice aquí que el séptimo sello, al ser abierto cuando ocurriese, iba a estar siendo cumplida en carne humana. Y ya el doctor William Soto se fue. Pues entonces hay que buscar dónde está, a dónde voló la columna de fuego, lo cual él nos mostró en la visión de la carpa y vio que esa misma columna de fuego que estaba con él había volado de él esa luz y que estaba hablándole a alguien más arriba, o sea, en la edad de la piedra angular, y que se posó sobre el cuartito de madera. Pues ya le está diciendo dónde está la columna de fuego. En una gran carpa catedral, bajo el ministerio mesiánico, ministerio de carpa. No esté buscando ni ande buscando columnas de fuego, linternas por otros países, si ya se les dijo dónde está. El que busque para otro lado, pues un ciego guiando a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo, y el hoyo es la gran tribulación. Ahora sigue diciendo, y cuando la segunda venida del Señor ocurriese, estuviese cumplida en carne humana, entonces estaría abierta al público, porque estaría en forma visible, estaría en forma cumplida para todos. Ahora, por supuesto, una cosa es ver con los ojos físicos, una cosa es ver con los ojos físicos y otra cosa es ver con los ojos espirituales. Con los ojos espirituales, cualquier persona puede ver las cosas que Dios prometió y luego puede ver el cumplimiento de las cosas que Dios prometió y luego juntar las promesas que Dios hizo con el cumplimiento de ellas y decir, esto es el cumplimiento de lo que Dios prometió. Recuerden el domingo lo que hablamos de los papelitos, que uno tiene la promesa en un papelito y el otro, ya cuando está la ropa bien lista, arreglada, uno puede ir a reclamar el otro pedacito para poder obtener esa ropa. Y como Dios nos estaba mostrando que tenemos hoy los dos papelitos. O sea, tenemos tanto el cumplimiento siendo esa profecía materializada y también la promesa. O sea, tenemos la promesa y tenemos el cumplimiento. La promesa, un pedazo de papel, el cumplimiento, la otra parte. Fue lo que leímos el día domingo. Ahora vean, él sigue diciendo aquí, entonces, los que tengan sus ojos abiertos en ese tiempo podrán decir, Dios prometió que la segunda venida de Cristo se cumpliría en este tiempo final. Y entonces los que tengan los ojos abiertos podrán decir, el cumplimiento es este. Ahora miren este mensaje, el evangelismo del tiempo final, que fue la partecita que leímos. Este domingo pasado dice, es la misma cosa hoy, cuando usted ve su obra, ahora ya hemos visto y estamos testificando la aparición del Señor. Y aquí es que le escribe, la aparición de Jesús es igual, con Elías, o sea, en la manifestación del ministerio de Elías en su cuarta manifestación. Sigue diciendo, ahora recuerde, aparecer y venir son dos diferentes palabras. Aparecer, él escribe con Elías, y entonces venir, y escribe con Moisés y Elías. Ahora es la aparición, o sea, ahora es la aparición en el hermano Branham. Él ya ha aparecido en estos últimos días. Así, aquí mismo con nosotros en los últimos pocos años. Ahora, esa es una señal de su venida. ¿Cuál es la señal de su venida? Pues la aparición en el reverendo William Branham. Él está apareciendo en su iglesia.
en la forma del Espíritu Santo, mostrando que es Él, porque la gente no puede hacer estas cosas que ustedes ven que el Espíritu Santo está haciendo. Así que esa es la aparición del Señor. Ahora recuerden, si habló de eso en ambos lugares, aparición y venida. Y entonces él escribe, la venida de Jesús es igual, reclamo, león es igual, Moisés y Elías. O sea, la venida de Jesús, la aparición de Jesús es igual con Elías, esa fue la aparición, y la venida de Jesús, pues, con Moisés y Elías. ¿Vieron? Ahora sigue diciendo aquí, por lo tanto encontramos que una cosa es vivir en el tiempo en que se está anunciando, en que se está profetizando algo que Dios va a hacer, y otra cosa es vivir en el tiempo en que Dios cumple lo que Él dijo que iba a hacer. Ahora es un privilegio grande para una persona vivir en el tiempo en que Dios promete hacer algo, y luego vivir en el tiempo que Dios lo cumple. Ahora vean qué bienaventurados somos, porque vivimos en el tiempo en donde Dios prometió una gran carpa catedral, prometió que ahí los truenos iban a emitir sus voces, prometió la fe de rapto, prometió que íbamos a estar viendo todo lo que vio el reverendo William Branham en esa visión de la carpa, lo cual ya estamos viéndolo, la predicación. Y también nos fue dicho que se iban a estar dando quizás algunos recorridos en algunos lugares, vean, y Dios está cumpliendo su palabra, es lo que Él está haciendo en este tiempo. Y uno estar viendo eso que Dios prometió, y ahora estar recibiendo y vivir en el tiempo en donde Dios lo está cumpliendo, eso es algo muy, pero que muy grande para cada hijo e hija de Dios. Ver la promesa y ver el cumplimiento también. Ahora, es triste ver a personas que se quedan con la promesa. No pueden pasar a ver el cumplimiento por el velo. Siempre ha sido el problema, el velo. El problema para ellos, porque para los escogidos no hay ningún problema. Para los escogidos es de bendición que sea uno de vuestros hermanos. Ahora sigue diciendo, ahora es un privilegio, y es un privilegio grande para una persona vivir en el tiempo en que Dios promete hacer algo, y luego vivir en el tiempo que Dios lo cumple. Encontramos en este tiempo que el cuarto Elías dijo que habría de acontecer eso. Y él dijo, página 474 y 475 de los sellos, estén preparados, porque no saben en qué hora algo puede suceder. Sigue diciendo, y está leyendo del libro de los sellos, yo no sé quién será ni qué va a suceder, no sé, solamente sé que esos truenos contienen el misterio por cuya razón hubo silencio en el cielo. ¿Todos entienden? Quizás sea ahora el tiempo y la hora cuando aparezca esta gran persona que hemos estado esperando. Quizás este ministerio por el cual he tratado de convertir a la gente a la palabra ha servido de fundamento. Si así es, entonces les estaré dejando para siempre. No habrá dos aquí al mismo tiempo. Y aun si así fuera, él crecerá y yo menguaré. Yo no sé, pero Dios me ha dado el privilegio de mirar y ver lo que es. Lo vi abrirse hasta donde lo vi. Ahora usted puede ver que el cuarto Elías sabía que si en el tiempo, el cumplimiento del séptimo sello, que es la segunda venida del Señor, y que es el tiempo en que los truenos emiten sus voces, en ese tiempo él dice, si yo estoy aquí en la tierra, en ese tiempo, si yo vivo todavía, yo sé que me pasará lo mismo que le pasó a Juan, que yo menguaré y él crecerá. O sea, si él estuviera ahí en el tiempo de su venida. Por eso en la página 119 del libro de citas, párrafo 1057 y 1058, él nos dice que se estaba poniendo, vamos a ver, página 119, párrafo 1058, dice, tal vez sea que estoy construyendo una plataforma para que alguien más suba en ella, y ahí encima escribe, de alguien más sube en ella, escribe el Mesías, Moisés y Elías. Tal vez yo sea llevado antes de ese tiempo. Y él dijo, en un mensaje que leímos hace poco, que él estaba preparando el camino, un fundamento para su Señor. Pero yo creo que estamos tan cerca que yo no me moriré de edad avanzada, y siendo de 54 años, no me moriré de viejo hasta que él esté aquí. O solo que sea disparado o asesinado o alguna otra cosa,
de algún modo muerto, pero no por la edad avanzada, hasta que Él venga. Todavía cuando Él estaba vivo, en este año 63, ya para el 64, Él ahí estaba hablando de que si Dios le permitía permanecer vivo, dice que por edad avanzada, o sea, por vejez, no se iba a morir hasta que el cumplimiento de la venida del Señor se cumpliese. O sea, hasta que naciera ese velo de carne. O sea que si Dios le hubiese permitido estar un poquito más, pues hubiese tenido 65 años cuando ese velo de carne nació en el 1974. Y si quieren alguna fecha más específica, pues un 19 de mayo del 1974. Tan sencillo como eso. Ahora sí que tal vez yo no lo haré, pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo. Así como Juan el Bautista fue enviado como precursor a la primera venida, así este mensaje será precursor de la segunda venida. Y Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que será paralelo en todo. Y yo sé que será. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William. Ahora usted puede ver que el cuarto Elías sabía que si en el tiempo del cumplimiento del séptimo sello, que es la segunda venida del Señor, y que es el tiempo en que los truenos emiten sus voces, en ese tiempo él dice: si yo estoy aquí en la tierra en ese tiempo, o sea, ¿en qué tiempo? En el tiempo de la venida del Señor, de ese ministerio mesiánico, de ese ministerio, el cual, vean, en la primera venida del Señor, nació, ese séptimo sello tuvo un comienzo, naciendo en un pesebre. O sea, tuvo que haber un nacimiento, porque si iba a haber un nacimiento, pues tiene que haber un cuerpo producto del cual nació esa criatura, un nacimiento, pues nació Jesús. Pero ven que tuvo un tiempo en donde no se sabía, hasta los 12 años se vino a saber allí alguito, pero luego hasta los 29 años y medio, en donde fue bautizado por Juan y comenzó ese ministerio mesiánico. Él, dicen algunos mensajes de nuestro hermano William, que no sabía, o sea, no estaba siendo operado ese ministerio mesiánico todavía, hasta que lo bautizó Juan. Ahí comenzó un ministerio mesiánico, y luego, más adelante, vea, fue un ministerio que fue creciendo, y luego en el monte de la transfiguración, a 6 meses ya de llevar a cabo la obra como Cordero de Dios, fue adoptado, y ya viene a ser un ministerio mesiánico adoptado, ¿ve? Para poder cumplir esa promesa. Si no, no podía llevarla a cabo. Y ese ministerio, el cual en el día posterior está siendo operado por el Señor, porque el ministerio de Jesús también está allí, junto al de Moisés y Elías, tiene que estar ese ministerio adoptado. Y es la primera ocasión en que un instrumento, un velo de carne, un mensajero dispensacional, tiene 3 ministerios, los cuales están adoptados en ese instrumento. Y luego vendrá la adopción, la transformación de su cuerpo, pero luego de llevar a cabo ciertas profecías como la de Apocalipsis 11. Tiene que cumplirse esa profecía con ese ministerio adoptado. Ningún instrumento ha cumplido esa profecía, porque ninguno de ellos fue adoptado en su ministerio, sino que en cierta porción. No llegó a cumplir lo que esa persona vio en esa visión. Y tiene que ser una persona que está viva y esté viva en este tiempo. Ahora sigue diciendo: si yo estoy aquí en la tierra en ese tiempo, si estoy vivo todavía, yo sé que me pasará lo mismo que le pasó a Juan, que yo menguaré y él crecerá. Me pasará lo mismo que le pasó a Juan, que la visión profética, el ojo profético, comenzará a cerrarse para mí. Y entonces hasta tendré que mandar mensajero allá a ver si es él o si esperamos a otro. Si es él del cual yo hablé por todos estos años, o si tenemos que esperar a otro. O sea, eso es hablando de el hermano Branham, si Dios le hubiese permitido llegar un poquito más para poder ver ese cumplimiento. Ahora miren, en la página 71 del libro de citas, él ahí dice: yo he esperado, del párrafo 614, yo he esperado, yo he anhelado, yo he estado bajo anticipaciones y creído que alguna gran persona venía algún día, o quizás el gran profeta que yo hablo que vendrá, es del Eliseo. Yo siempre he creído y pensado quizás
que quizás yo viviría a ver el día que cuando yo podía cambiar, cuando yo vería a esa persona levantarse en la escena, entonces yo podía llevar a mi iglesia pequeña y decir, hermanos, este es el hombre que nosotros hemos buscado. Este hombre, él es él. Y ahí dibujo una estrella de David a la derecha. Yo he esperado por eso. Y si en actualidad eso ha pasado, entonces yo estoy mirando decir de aquí arriba, hermanos, este es él, viniendo de aquí. ¿Ven? Y yo quiero ver la iglesia mantenida así. Y arriba escribe Eliseo y escribe lo diría o le diría a mi iglesia, este es el hombre. Y a la izquierda escribe Eliseo, escribe Elías Eliseo, Juan el Bautista, William Marion Branham y el quinto Elías. Para no colocar el nombre allí de la persona, puso el quinto Elías. Ahora hemos visto en estas pocas palabras la aparición con Elías y la venida del Señor con Moisés y Elías. Ha sido para mí un privilegio grande y una bendición poder saludarles y también todos los que están en los diferentes países reunidos también en este día, y allá en el Perú y en el Ecuador también, y en México y en todo lugar donde estén reunidos en estos días, en algunas reuniones de ministros que tengan. Que Dios los bendiga y les siga abriendo el entendimiento, les siga abriendo el cuadro para poder así seguir preparándose junto a vuestras congregaciones para recibir todas las promesas que fueron hechas y nosotros recibirlas en cumplimiento, como lo es las promesas de la venida del séptimo sello, de la venida de ese ángel que era diferente a los demás. Teníamos la promesa y hoy tenemos el cumplimiento. Hoy tenemos lo que fue profetizado, que sería Dios ministrando en medio del pueblo, cumpliendo la visión de la carpa, que es la tercera etapa, lo cual fue la tercera etapa en el reverendo William Branham, abriendo los 6 sellos, pero el séptimo sello no pudo abrirlo, porque el séptimo sello lo abre el mismo Señor en su venida. Y tiene que ser tercera etapa, tiene que ser la palabra siendo que hablado. Ha sido para mí una bendición grande poder saludarles bajo este tema, la aparición con Elías y la venida del Señor con Moisés y Elías. Continúen pasando un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios.